A todos los presentes con la paz del Señor. Feliz 39 aniversario. Realmente hay historia detrás de todo esto. Bueno, yo dije al pastor Marcelo recién, el pastor Curo dijo que iba a traer el diccionario, pero yo me traje el biblión. Y agradezco a Dios realmente por esta preciosa mañana. Una mañana donde podemos ver, sentir, palpar la gloria de Dios. Es tan importante eso porque todas nuestras reuniones deberían ser así. Y felicito realmente al ministerio de este lugar, pastor, pastora, anciano, diáconos, auxiliares, maestros de escuela dominical, las hermanas, las damas. Es un cuerpo realmente que están en este lugar, por supuesto bajo la dirección apostólica y sirviendo al Señor de esa manera. Y es una alegría realmente en mi corazón y ver las pequeñas doncellas del Señor, la responsabilidad, si alguno pudiera entender a veces los salmistas, los cantores, los chicos que danzan, es para que ellos hagan descender la presencia de Dios. Aquel que se prepara para cantar, los salmistas, como digo, deben ser conscientes de esto, ¿no? Que están para adorar a Dios y hacer que la iglesia disfrute, como en esta mañana hemos disfrutado de estas pequeñas hermosuras, siervas del Dios Altísimo. Pero eso no sucede por casualidad. Eso sucede porque hay dedicación. No solo dedicación, sino hay amor al servicio, a la convocatoria que creo que tienen o tenemos cada uno para servir al Señor. Así que lo bendigo al anexo, ¿no es cierto?, la misión que la impone. Y que lo que está por venir, como dicen algunos, va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mayor. Aleluya. Bueno, ¿y qué voy a hablar? Anoche dije al pastor Roldán, mañana me quedo en casa nomás, porque ¿qué voy a hablar ya? Hablar del texto de ese salmo tan maravilloso que no quiero ni nombrar, porque lo han desmenuzado de tal manera, le han desmenuzado de tal manera. Y yo digo, ¿y qué puedo agregar? Ya está, pero siempre hay algo en nuestros corazones. Y aniversarios, yo siempre me acuerdo de los aniversarios. Yo alabo a Dios porque Dios me ha dado vida desde mi temprana edad que estoy sirviendo al Señor aquí. Pero me acordaba en la década del 80. Y le voy a hacer acordar a nuestro apóstol, Juan Alberto Luna. En el barrio Colimayo era donde vivía Petrona. Rivadavia. Ministro Rivadavia. En ese barrio, en la década del 80, el apóstol se está por ahí. ¿Sabe que nosotros cantábamos en el coro? No. El apóstol cantaba en el coro. El que le habla cantaba en el coro. José Bogado, uno que era bajo, porque el bajo que necesitaba lo que nos enseñaba. Entonces, bajo el apóstol, bajo Sanabria, bajo José Bogado, ¿no? Y tenemos una foto por ahí, que cantábamos en el coro ahí de acá, de la casa de Petrona. Así que éramos cantores también, donde queríamos realmente hacer bajar la presencia de Dios. Así que mire usted los tiempos.
Pero ¿por qué digo esto? Está Cristina aquí. Martina, Cristina era una muchachita. Martina, Están las hijas. Está Martina, Carlito, Anone, los hijos de Barreto. Anone, Está la hermana pionera que se llama hermana Felisa. oh, ¿Sabe por qué nombro esto? Tita, Porque si hay algún periodista o alguien que quiere escribir la historia, usted debe acercarse a estas personas, que ellos son desde el comienzo de la obra de este lugar. Así que si usted le pregunta a Cristina, ¿cuánto hace que tu mamá empezó a venir acá? Ella sabe. Empieza a pensar, le digo esto para que piensen. Graciela era una nena de 12, 13 años. ¿Dónde está Graciela? de afuera, Ahí está. Pero no solo eso. Este muchacho que está aquí, de afuera, ¿lo ven? Anone, Ese comenzó a venir en la escuela dominical acá, ¿no? Anone, Anone, ¿Cuánto? 6 años. Anone, 6 años tenía cuando venían los de Barreto. Anone. No te quiero preguntar la edad, pero... ¿Entiende? Historia. Hablamos de historia. Entonces, para saber y conocer, hay personas aquí que conocen la historia. Falta el periodista que empieza a ver, a descubrir y a escribir. 6 años y ahora tiene 50. Así que hace... 60, 61. No, Oh. Yo siempre... ¿Vio los años que hace que están sembrando la palabra en este lugar? Les digo esto porque hay gente que dan testimonio de eso. Pero nosotros estamos conmemorando 39 años, y que hace mucho más años que está en la historia, no estará en la escrita, pero está en la historia. Y yo con eso quiero decirle que Dios ha sido tan bueno con nosotros, de tal manera, se hablaba del trabajo ahí, y a mí lo primero que me viene es de un diácono que teníamos, 2 diáconos que teníamos, hermano Francisco Barreto y el hermano Juan Martínez. Eran hombres que trabajaron de tal manera, abrieron las bases, los cimientos ahí, ¿no? Y después levantaron pared, levantamos, porque yo también estaba, junto con José Bogado, pero después las mujeres, ¿hay algunas mujeres que vino a llenar la loza acá? no, ¿No hay alguna? Ya estaba, Felisa ya estaba, la hija de Felisa, ¿cómo se llama? llama Lidia, Lidia. Lidia era una que trabajaba con la pala, haciendo hormigón. Había varias mujeres que trabajaban, llenamos la loza ahí. Les comento esto para que usted sepa la historia. 39 años, no sé si será de lo que estamos aquí en el terreno, en fin, esas cosas, ya no me estoy acordando. Pero mire los días que han pasado. Así que acérquese a Graciela, a Juanita, a esa gente sabe, y le va a describir todo lo que es la historia del anexo aquí. ¿Se acuerda de aquel que decía, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? No temáis manada pequeña. ¿Sabe quién era el que predicaba eso? Yo. El hermano Mosqueda, ¿se acuerdan? Sí, tremendo ese. Así que bueno, agradezco a Dios realmente por esta maravillosa historia que tiene este lugar. Como dijo el pastor Marcelo, mucha gente han pasado, sí, verdaderamente muchísima gente, que hoy no están, pero han puesto su granito de arena. Y bueno, y entre todas las cosas, estoy aquí también presente porque desde mi temprana edad vine a estos lugares, cuando todavía no había nada. Se da cuenta, junto a la evangelista, porque yo lo llamo evangelista, a la hermana Petrona Quirós, una mujer de hierro, una mujer que ha caminado
sin temor a ninguna clase de amenaza, porque siempre hubo amenaza, ella levantando el estandarte del Evangelio y llevando la palabra. Por eso esta gente que hay aquí son fruto de la predicación de nuestra querida hermana Petrona Quirós. Así que rinda un fuerte aplauso para toda esta oportunidad. Aleluya. Y pensaba, tengo algunos minutos, pensaba que podía compartir con los hermanos. Estamos viviendo un tiempo maravilloso de gracia y de oportunidad. Entonces, no salgamos de la gracia y no perdamos la oportunidad que Dios nos da. Porque a través de la historia, ¿no?, desde la fundación del mundo, podría decir, se da cuenta, siempre Dios estuvo trabajando. ¿Con quiénes? Con lo que Él ha creado, con lo que Él ama. Cuando usted se da cuenta de la historia de la palabra, usted va a ver que dice, en el principio, hubo un principio de todas las cosas. Y cuando empezamos a conocer la historia, usted va a llegar que Dios creó al hombre primero, después Dios creó a la mujer, y después de ahí Dios le dio un lugar, y sigue la historia tan extraordinaria. Pero sin embargo, un día Dios le delega responsabilidad. Dios delega responsabilidad al ser humano. ¿Y qué es lo que le delegó? A ir al huerto, a cuidar ese maravilloso huerto que Dios ha creado y que todavía existe. Y Dios le dio para que cuidasen, para que trabajen, porque nunca quiso Dios que el hombre y la mujer estén ociosos. Por eso Dios le dio esa oportunidad. Y todos conocemos la historia esta. Pero sin embargo, un día dice que apareció alguien y habló con la mujer. La serpiente, dice, ¿cómo usted conoce qué es la serpiente? Usted póngase a pensar, la serpiente no era así la serpiente. Se presentó la serpiente, ¿por qué? Porque dañina, mentirosa, por todo eso lo llama la serpiente. Y le convenció para que no haga caso a lo que Dios le ha dicho. Bueno, es verdad, es a media, ¿vio? Y entonces dice que era codicioso lo que le mostró y que podían apetecer. Y por eso fue de que la dama fue la primera que tomó el fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Comió y luego le dio a su esposo. Ahora hay un punto tan tremendo ahí, porque el responsable era el varón. El responsable de cuidar a lo que Dios ha creado para él era él. Sin embargo, él fue convencido para que pudiera tomar del fruto prohibido. Y continúa esa historia maravillosa que usted se da cuenta que perdieron en esa oportunidad al desobedecer. Escuchen, perdieron la bendición de Dios porque desobedecieron lo que Dios le había ordenado. Dios le dijo, nunca debe tocar ese árbol, ese fruto, porque el día que tocare, de cierto morirás. Y fue así, porque ellos vivían tan felices, de tal manera que dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían, aleluya, una vida en la inocencia
pero sin embargo la desobediencia hace ver todos sus errores. Hasta ese momento no había error en ellos, pero sin embargo, por causa de desobedecer la palabra, ¿qué pasó? Se encontraron, se miraron y estaban desnudos, no le alcanzaba la mano para cubrir su vergüenza. ¡Ay, qué hemos hecho! La desobediencia hace que Dios se aparte muchas veces de nosotros. Y sigue la historia. Por esa causa es que el hombre o la creación fue esclavizada. Y sigue la historia, pero quiero compartir esta parte. Cuando el pueblo de Dios realmente estaba esclavizado, tremendamente, pero siempre había un remanente, como lo hay. Siempre hay un remanente que se acuerda, ¿no? Si nuestros padres nos contaron cómo Dios nos sacó con mano poderosa de la esclavitud, cómo Dios hizo todas esas maravillas, cómo es que Dios durante 40 años nos tuvo por el desierto, sin embargo no nos faltó el alimento. Sin embargo, no nos faltó el agua cuando el siervo de Dios clamaba a Dios por causa del clamor del pueblo, de un pueblo desobediente. El siervo clamaba y Dios le respondía. Querían pan, le daba pan. Querían carne, le daban carne. Quería agua, le daba agua. Pero sin embargo, era un pueblo de dura servir. Y sigue la historia y llegamos a esto que quisiera compartir esta palabra con ustedes. En Nehemías, miraba este pasaje todos los días, lo leí tantas veces que leí todo el libro de Nehemías, y viendo realmente a este varón, ¿no es cierto?, cuando él estaba dolido porque donde ellos, sus padres vivían, fueron destruidos. En Jerusalén fueron derribados sus puertas, sus muros, y él era el sirviente del rey. El capítulo 1 o 2 va a encontrarte. Y el rey de repente vio que él no estaba como otro día presentándole la copa, porque él sabía la copa. Entonces le pregunta a Nehemías: ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás triste? Pero Nehemías ya estaba pidiendo a Dios. Por eso dije que hay remanente fiel a la promesa, fiel a la palabra de Dios. Y entonces Dios le dio palabra a Nehemías para que pueda pedirle al rey o presentarle su petición. Y Dios abrió el corazón del rey para que él pueda ir a restaurar ese lugar. Qué lindo es cuando hay hombres y mujeres que realmente sienten la vocación y el llamado, porque hay que restaurar la vida. Hay mucha vida que necesita, que están a nuestro alrededor, atados en los vicios, en el pecado. Necesitan una palabra realmente que pueda sentir que alguien le ama. No podemos decirle: Dios te ama, cuando realmente se encuentran mucho que nadie le ama, nadie le quiere, todo le va mal. Alguien puede decirle: hay alguien que te ama. Ese es Jesús. Muchas veces podemos decirle: yo estuve en esa misma condición, pero sin embargo abrí mi corazón y hoy tengo paz, hoy tengo seguridad, hoy tengo alegría, hoy tengo gozo, hoy tengo contentamiento, porque abrí mi corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y entonces Nehemías tuvo la respuesta y lea ese capítulo, lea todo ese capítulo que es tan extraordinario. Pero de repente, cuando todo estaba ya encaminado, cuando todos entraron, el capítulo 7 habla, el texto número 8.
el texto número 66 del 7, toda la congregación junta eran de 42.370 y 7.330 y 7, a ver, leí mal. Toda la congregación junta era de 42.370, sin su siervo y sierva. Esa era la congregación, pero después vienen los siervos y las siervas, que eran 7.337. Eso eran la gente que realmente estaban interesados en saber y conocer qué es lo que realmente Dios tenía para ellos. Es importante tener interés en saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que usted encuentra en el capítulo 8, dice la Biblia, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en su ciudad, en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de lo que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. ¡Qué tremendo! Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban ahora los colaboradores: Matatías, Sama, Anías, Uría, Elcía, y a su izquierda Pedría, Misael, Melquís, Sum, Osbadana, Zacarías y Mesulam. Esos eran los colaboradores. 6 estaban a su derecha y 7 a su izquierda, los que estaban junto al sacerdote. ¿Para qué estaban? ¿Para qué están los colaboradores que tienen, queridos hermanos, pastores, que están a su derecha, a su izquierda? ¿Para qué? Para ayudarle. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda escuchar, para que el pueblo pueda entender, para que el pueblo pueda oír, para que el pueblo pueda obedecer. Qué tremendo es esto. Pero sin embargo ahí dice, y abrió el escriba Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando él abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todos estaban esperando, porque el pueblo mismo le pidieron que querían conocer, que le traiga el libro de la ley, que su siervo Moisés recibió directamente de parte de Dios. Un interés tremendo, un interés que realmente ellos abrieron sus corazones, abrieron su mente, abrieron su ser para ver qué podía hacer la palabra. Cuando uno abre su corazón, cuando uno abre su mente, cuando uno recibe en su espíritu, realmente la palabra de Dios hace
cosas grandes y extraordinarias. Lo primero que hace la palabra es un cambio total en las personas. La palabra hace que tú puedas tener el entendimiento y la luz de la palabra pueda ser alumbrado a través del Espíritu Santo de Dios que te está ministrando, que nos ministra todos los días, para que nosotros realmente podamos entender los propósitos de Dios. ¿Por qué propósito Dios tiene contigo? ¿Por qué Dios te ha llamado? ¿Por qué Dios te ha convocado? No te ha convocado simplemente para que estés sentadito ahí. Hay algo que puede hacer. Hay algo que debe hacer. Aleluya. Hoy estamos todos aquí, atentos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que cambia la mente, el espíritu y el corazón del hombre y de la iglesia. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hay tantas cosas hermosas. Y aquí luego dice: el texto número 6, bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Qué dijo? Dios grande. Y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió? ¿Cómo respondió? ¿Está mirando la escritura? Bendijo Esdras al Dios. Aleluya. Y todo el pueblo respondió. Amén. Responda. Amén. Todo el pueblo respondió. Amén. Aquí a la palabra. A la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos y escuchando, porque Dios siempre habla. Ninguna palabra debemos dejar caer al vacío. Aleluya. Sino abrir nuestros corazones. Y el pueblo dijo amén al escriba Esdras. Y qué importante es. Alzando sus manos. ¿Y qué hicieron? Y se humillaron. Y adoraron a Jehová, inclinado a tierra. Todo el pueblo, cuando escucharon, se inclinaron, se adoraron a Dios, inclinaron en Dios. Se tiraron, yo diría, de panza. Aleluya. Se tiraron ahí porque la palabra le ha llegado. Y a ellos ahora se empezaron a dar cuenta los errores, los fracasos que tuvieron sus antepasados. Ellos tal vez no tenían la culpa, se da cuenta, pero nuestros antepasados hace muchas veces que la maldición continúe. Por eso hay que cortar toda maldición generacional en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad. Aleluya. Júntese con su esposa, júntese con sus hijos, júntese con lo que tiene alrededor y corten toda maldición generacional para que la gracia de Dios pueda fluir en su vida y declárese libre. No se sienta más acusado por el pasado. Aleluya, porque la sangre de Jesucristo te limpió de todo pecado. A su nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Después el texto 7 habla nuevamente de los colaboradores. El texto 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? Claramente. ¿Y qué hacían? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo estaba entonces? Y leían el libro de la ley de Dios. Clara. ¿Por qué clara? Ellos estaban tan atentos. ¿Sabe que esto viene para que nosotros podamos ver? Ahora les voy a mostrar otro texto. Claramente, porque la palabra de Dios
no debe ser confundida. Por eso hay que estar atento, comprender. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús, los apóstoles, los hombres de Dios hablaron sobre este tema, que en los postreros tiempos habrán muchos engañadores. Entonces usted debe conocer, debe empaparse de la verdadera palabra de Dios para que no pueda ser confundido, porque muchos vendrán con la palabra también, pero torciéndola. El mismo Satanás se atrevió a tentarle a Jesús. ¿Y de qué manera? Con la palabra. Con la palabra. Él estaba ayunando, dice la Biblia, y de repente tuvo hambre. ¿Y quién se presentó? ¿Quién se presentó? El enemigo. ¿Qué le dijo? Le dijo que tenía hambre. No. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Se da cuenta? ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y sigue la historia ahí. 3 veces tuvo que responderle Jesús con la palabra. Y si usted responde con la palabra, Satanás huye. Aleluya, qué lindo es. Aleluya, Satanás no tiene parte ni suerte con la iglesia de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Estudia la palabra, lea la Biblia. Aleluya, y que te va a hacer sabio. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el texto número 9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Día santo. Hoy es un día santo. Claro que sí. Todos los días son días santos para Jehová nuestro Dios. ¿Y qué le dice? No os entristezcáis. ¿Por qué? Ni lloréis. Porque todo, mire, escuche, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Estaban quebrantados. Y le pedía el Esdras, Nehemías y sus colaboradores: no lloren porque hoy es un día de fiesta. No estén tristes porque hoy es un día de fiesta. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Aleluya, lo que ha pasado anteriormente. Aleluya, hoy que conoce la palabra, aleluya, y lo pone en su corazón, lo pone en su mente, lo escribe en la tabla de su corazón. Aleluya, eres libre por la palabra y declárate cuál fue el pecado que ha cometido. Aleluya, cuál fue los males que ha hecho. Declárate en el nombre de Jesús, reconociéndote, porque debemos reconocernos. He pecado, he hecho mal. Irte a la presencia de Dios. Si tiene necesidad de hablar con tu pastor, debe hacerlo. Aleluya, porque muchas veces hay cosas que no tiene atado. Porque a veces enseñan mal. Dice, pídele perdón a Dios nomás, total. Si fornicaste, listo, pedí perdón a Dios. Si adulteraste, si robaste, pedí perdón a Dios, que Dios sabe todo. Muchos están atados por esa causa. Atados, encadenados. Se ataron solos. La Biblia dice que todo lo que está atado acá está atado arriba. Todos muchas veces están atados
por cosas ocultas. El pastor que está diciendo. Muchas cosas ocultas que puede haber en tu vida, en tu corazón, que nadie conoce, solamente tú conoces. Y te encuentras atado ahí. ¿Quieres ser libre? Hay alguien que te puede desatar aquí. Sí, hay alguien que te puede desatar. Son los ministros. El pastor, la pastora, si son mujeres, anímese a llegar a su pastora y dígale: esto he hecho yo hace muchos años y me tiene turbado. O el varón: yo he hecho esto y me tiene turbado. ¿Por qué te tiene turbado? Porque está atado. Pero si confiesa, aleluya, puedes ser libre, porque tu pastor, tu pastora, quien ministra, te puede desatar, porque va a orar por ti. Aleluya. Y lo que está atado acá, al orar, está atado en el cielo, se desata en el cielo y se desata sobre tu vida. ¿Sabía eso? Ahora lo sabe. ¿Por qué no recibo esto? ¿Por qué? Para llevarle a una reflexión, le digo esto. Y será bendecido, aleluya. Ya vamos a terminar. Entonces dice la palabra de la ley. Luego le dijo: y comed después de la fiesta grosura y bebed vino dulce. ¿Tienen vino dulce? Vamos a beber vino dulce. Bebed vino dulce. Y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Señor. Aleluya. Que no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. 5 minutos. 5 minutos más. Porque quiero llevarle a otro pasaje que estamos viviendo estos días. Mire, hacemos rapidito. San Mateo capítulo 24. ¿Encontraron? 24, el texto número 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Ellos pusieron su pensamiento, su corazón y sus oídos al escuchar los preceptos, la ordenanza de Moisés. No querían realmente caer en el estado que sus padres cayeron, que esa generación han caído. Por eso estaban atentos. Y es importante ahora estar atento a lo que está diciendo Jesús. Esto es palabra de Jesús. Entonces le está diciendo estas cosas. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, habrá hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto serán principios de dolores. Y sigue
El texto número 9 dice: y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas, escuche, muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Escuche el texto número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es un texto muy clave. Por haberse multiplicado la maldad. Cuando usted profundiza este texto, usted va a encontrar de lo que se está viviendo actualmente ahora. La maldad se multiplicó a tal grado que hay una depravación, hay una degeneración, no hay sana moral. Entonces la depravación está sobre todo. Se multiplica la maldad. El amor de muchos se enfriará. Muchos cristianos van a decir, pero esto no puede ser. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Lo que vivimos. Y por causa que no tienen las raíces que nos predicaban las hermanas. Ahora voy a hablar de la palmera. Por causa de que no tienen las raíces. Aleluya. Fundadas, ¿no? Porque esta tormenta va a sacudirle. Usted ve la moral, la injusticia, los crímenes y todas las cosas que está viendo, entonces su fe tambalea. ¿Pero por qué tambalea? Le falta profundidad, le falta conocimiento, le falta búsqueda de Dios, le falta llenura del Espíritu Santo. Todo está a nuestro favor. Aleluya. Hay mucho por decir por este texto, pero seguimos otro y finalizo con esto. Dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aleluya, qué texto. Más el que perseverare. ¿Hasta cuándo? Hasta fin de año nomás, ¿no? No. Hay que perseverar hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que Él nos llame a su presencia. Aleluya. Y escucharon las señales que iba a haber. Oiréis de guerra, de rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, habrá enfermedades. No escucha esto. ¿Sabe qué? ¿Sabe una cosa? Le digo, con esto termino. Le digo, ¿sabe que a veces nos acostumbramos a eso? Usted escucha los bombardeos que está haciendo Irán a Israel. ¿Vio lo que hizo Estados Unidos ahora? Hoy a la mañana veo que el presidente Trump cuenta como que finalizado la guerra porque cree que las bombas que enviaron a Irak, a Irán, dieron en el centro de su armamento que tenían y han destruido todo. Esta mañana escuchaba eso. Entonces el presidente de Estados Unidos dice, bueno, la guerra está finalizada. ¿Sabe qué? La guerra está comenzando. Por la palabra. Por la palabra. Entonces, ¿sabe qué pasa? A veces la iglesia se acostumbra a esto. Nosotros estamos tan lejos. Pero ¿sabe? Eso es señal del cumplimiento de la palabra. Dice, cuando todo esto acontezca, póngase en pie. Aleluya. Cuando todo esto acontezca, erguíos, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Crea en la palabra y no se acostumbre a estas cosas. Mire que el fiel cumplimiento de la palabra de Dios está. Así que esperar que Cristo venga a arrebatar a su iglesia o que el Señor nos llama a su presencia
nada pueda impedir. Aleluya. Así que quiero decirle con esto, nuestra vida debe estar preparada, no prepararse. Hoy, este momento, usted puede estar a cuenta con el Señor. Hoy puede prepararse, hoy puede rendir su vida. Hoy usted en ese lugar, ahora vamos a orar. Y usted mismo puede convertirse, decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, me declaro un hijo tuyo. Señor, yo sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Yo sé que tú me haces libre en esta mañana por el poder de la palabra. Acepte a Cristo en ese lugar.